Amigos y amigas de La Respuesta, todavía recluido en la casa, aumentado mi aislamiento, naturalmente siempre con mi guardaespaldas, sagrado del Señor. Los médicos son cautelosos cuando tratan gente de mi edad, especialmente cuando hay virus respiratorios merodeando, que solo se ven las noticias, entraron tantos casos, bajaron tantos casos. Y eso a la familia la ponen alerta, y la familia es la que se encarga entonces de trabajar en los grilletes del amor. Quieren conservar su viejo. Y tienen razón. Ahora en Gran Bretaña acaban de hacer un anuncio pavoroso. 3.700 pacientes en cuidado intensivo por una variable de una gripe que tiene unas siglas ahí que se cogen muchas letras del abecedario. Prohibido estar en lugares concurridos sin mascarilla. Eso es allí, en Gran Bretaña, dado los fabulosos medios de comunicación y de transporte con que hoy contamos. El hecho es que estamos aquí viendo una prueba de virulencia potencial y activa que nos está de algún modo merodeando. Una manera descrita de gripe viral preocupante. La autoridad nacional se ha hecho eco y ha estado alertando. En fin, precaución para los viejos, sobre todo. Lo que vengo haciendo es aprovechar mi soledad sin guardar silencio. Dedico el tiempo así que tengo de aislamiento para tratar temas de interés público nacional como temas de interés mundial. Esta semana he estado muy activo desde la pregunta, mi blog de cada miércoles, haciendo una recopilación de mis críticas, resumiendo con una enumeración rigurosa como ordinales los 25 años últimos que han pasado y los millares de páginas y horas que durante ese tiempo yo he venido utilizando para alertar a mi sociedad, a mi pueblo entrañable, de que
Cuando se puso en vigencia aquel Código Procesal Penal en medio de una algarabía de grandeza y de modernidad, yo me dije, demasiado bello para ser verdad. Hay muchas falencias en esa legislación tan nueva y tajante. Se había sustituido el antiguo código criminal oriundo de Francia, que lo habíamos adaptado y traducido en 1884, por el sistema sajón adversarial acusatorio que vino a sustituir el inquisitorial francés. Hasta ahora va el recuento. Más que críticas, reservas acerca de esa novedosa aparición de un código. Y he ido señalando los puntos nodales de mis quejas y la permanente advertencia: dejemos que el tiempo pase. Vamos a ver cómo esta nueva legislación, que ha tenido un ingreso en nuestro sistema de ordenamiento jurídico tan abrupto, tan sorprendente, porque fue cuando la sociedad civil se apareció con su proyecto. Tenían naturalmente el auspicio de doña Elena Brenneman, una funcionaria importante de la ID de entonces en la embajada americana. Y era tanta su influencia y tan vibrante su inquietud que logró formar una especie de coro de apoyo. Y yo le decía, los Brenneman Boys, a un sinnúmero de ciudadanos interesantes, muchos de ellos abogados muy buenos, que se ensañaron con el sistema anterior, que ya había sido objeto de informe de la comisión codificadora, bajo la dirección nada más y nada menos de la capacidad y la serenidad de un jurista llamado César Pina Toribio, jurista de veras. Todo el mundo entendía que ya la comisión había terminado su informe, estaba depositado realmente en las cámaras para conocerlo y aprobar el nuevo Código Procesal Penal, que en el fondo iba a ser actualizado el viejo con todas las reformas brillantísimas que Francia le había hecho a su código anterior. Lo había venido modificando y actualizando por leyes sucesivas. Nosotros nunca lo hicimos, estábamos rezagados. Pero logró, en la década de los 80, unificar todas esas reformas y todas las infracciones de nueva generación, lo relativo a todos los aspectos del progreso mundial donde se podrían cometer infracciones. El código es el actual de Francia, perfecto. Pero yo siempre decía, en mis conferencias, en variadísimos escenarios, universidades, asociaciones, grupos de estudiantes, grupos de abogados, esperemos el tiempo. Esperemos el tiempo.
y citaba casi con insistencia necia, algo que pasó a ser como una especie de eje de mis posiciones al respecto. Don Luis Jiménez de Azúa, un inmortal del derecho penal de todos los tiempos, exiliado en Argentina en ocasión de la guerra civil, formó realmente escuela de doctrina. Y en su tratado de derecho penal general hay un pequeño párrafo donde él dice, refiriéndose a la tipificación de los hechos como crímenes o delitos, con esa sabiduría honda del maestro. La técnica jurídica puede hacer maravillas, ese es más o menos, en el diseño, en la tipificación de las acciones u omisiones que se van a incorporar como crímenes y delitos. Brillantes pueden ser, pero siempre será necesario aguardar, esperar la respuesta de la vida. A mí me llamó mucho la atención esa versión que él daba de la vida. Y yo comencé a citarla con frecuencia y le decía a mis generosos oyentes, vamos a ver cómo esta sociedad, que tiene más de un siglo y ya por supuesto una cultura en la aplicación del código bajo el régimen y sistema inquisitorial de Francia, puede recibir este cambio tan brusco al sistema sajón. El primero inquisitorial, el segundo adversarial acusatorio. Esperemos el tiempo. El tiempo será el único testigo válido para demostrar si ha habido éxito o si ha sido frustratorio, si ha desencantado a la sociedad, si la sociedad se ha terminado por angustiar y atemorizarse por su seguridad individual y pública. Y sobre todo, que esto se ha hecho en un tiempo en que la droga y su comercialización tenía una pujanza, arrancando la gran inflexión entre nosotros, porque yo tenía también el panorama desastroso de lo que significaría el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, que Estados Unidos invirtió cientos de millones de dólares para tratar de dirigir el curso del tráfico de Centroamérica y controlarlo. Pero vinieron acontecimientos muy tristes. El ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono, la guerra de Irak. Y el Caribe fue olvidado. Entonces yo decía, el narco está dirigido con destreza. Hará lo de siempre. Si lo bloquean en el tráfico central, se va a derramar hacia el Caribe. Y nosotros somos atractivos. El almacén de drogas de Haití, que es mucho más antiguo, de todas las mafias del mundo,
Pero nosotros con las infraestructuras, aeropuertos internacionales, puertos de gran calado, para incluso recibir barcos de Sudamérica y hacer los cambios de la carga para transportarla hacia Europa y Estados Unidos. El ejemplo es Caucedo y Jaina en gran medida por otros motivos, por la vecindad con Haití y sobre todo aquel suceso del terremoto, que todas las ayudas que venían para Haití pasaban por ahí y los barcos de regreso, los furgones que llegaban a ellos tenían una versión horrible, chequeado de origen. Eso fue horrible ese periodo. Y el tiempo, ya van 25 años, ha pasado a ser mi aliado, mi defensa. Muchos que se enconaron con las posiciones mías, porque era una especie de jabón en el sancocho. Esto que todo el mundo está entendiendo como un gran triunfo de la nación. Este abogado viejo, atrasado, viene a ensombrecerlo y a contestarlo. Y yo les decía, señores, el sistema adversarial acusatorio, sajón, yo lo entendí, lo estudié y lo comprendí desde que yo era estudiante de Derecho. En libros de los grandes autores, que entonces no eran las simples notas estenográficas de las cátedras de profesores domésticos. Ustedes no están trayendo nada nuevo. Eso viene de lejos. Es más antiguo que el inquisitorial. Porque el inquisitorial se hizo necesario después de los grandes horrores que surgieron después de la Revolución Francesa, el advenimiento del imperio napoleónico, el desorden enorme después del terror y el puño de hierro de un emperador. Bueno, el caso es que la semana es parte de varias semanas anteriores, de meses anteriores, de años anteriores, en que yo he luchado para decir, ese método de la delación premiada va a traer dificultades inmensas a la República. El pueblo nuestro no está preparado. Se van a crear crisis de fe y confianza. El aparato, las estructuras, los tribunales y cortes terminarán por ser, en cierto modo, invalidados. Perderán prestancia y respeto. Porque el Ministerio Público, aún antes de la medida de coerción, selecciona cuando son sobre todo hechos de colectivos, de bandas o de grupos, de asociaciones de malhechores. Y escoge uno o dos, lo entrevista, lo investiga y de algún modo, si ese coopera eficazmente, pues comienza eso a trascender. Se va a la sociedad y se arma un juicio social extenso y aplastante. Y la sociedad dice,
Todo esto es verdad, lo dice la prensa, lo dicen las redes. Y van olvidando, pero se llenan de temor. ¿Y qué dirán los jueces de fondo si ya le han formado convicción como opinión pública? Es decir, yo he tenido que luchar durante muchos años sobre esto. Y recuerden que les dije que tenía la decisión a mis años de no comentar los casos, a menos que no fueran casos de gran calibre o que tocaran, como siempre, los fueros sagrados de soberanía, identidad, que eso era otra cosa. Pero los casos ordinarios los veía pasar, excepto cuando el tsunami devastador de los gobiernos de Danilo Medina, que rompieron todos los récords y aún los mantienen de la depredación de fondos públicos. Ahí tenía que hablar. Y claro, me resentí porque era una oportunidad brillante para dar ejemplo. Un ministerio público liberado de instrucciones del Ejecutivo, porque así lo decidió el presidente Abinader. Investigó, levantó pruebas, millares de páginas de expedientes, acumuló una especie de demostración de todo el desastre que había ocurrido, excepto investigar al jefe de Estado anterior. Ni siquiera entrevistarlo, pese a que las 64 menciones que hacen de 6 o 7 expedientes escandalosos, se le menciona, se le señala como que estaba en el centro y debía por lo menos ser entrevistado para oír su opinión. No. Se llegó a decir ahora, recientemente, es que la investigación de los expresidentes delicada y tienen tintes especiales. Digo, un representante del Ministerio Público de escala intermedia. Y yo dije, sí, cómo no, ese tenía tintes especiales, por una razón. Gran parte de la familia, entre hermanos y cuñados, están involucrados en los expedientes más graves. Y ahí no se podía pensar en el jefe de Estado distante, ausente, ignorando qué estaba pasando por la cercanía del trato. La información era obvia, objetiva, fácil de palpar. ¿Por qué no lo llaman? No. Entonces, esa práctica de la delación premiada que yo advertí, ya viendo el ejemplo de Brasil, que pasó a ser una especie de pasatiempo, de deporte, le hará mucho daño al país. Hay que restablecerle el prestigio, el respeto a la magistratura, a la que va a fallar por autoridad de la ley y en nombre de la República. Lo que le llega ya es un fallo social extensísimo, aplastante, que ha formado convicción y opinión pública. Un juez
que la nueva legislación de 25 años lo califica como tercero imparcial, inerte, más o menos penosamente inerte, testigo de lo que apreciar los debates de las tribunas, pero la localización de la verdad en justicia, inerme, estático. Todo eso yo lo he venido tratando en esta soledad, en este aislamiento, pero con la ventaja de poder aluvionar todos los esfuerzos de tantos años. Ahora, hay un caso que yo, a pesar de haber dicho, no voy a opinar desde la calle sobre expedientes judiciales, porque no tengo documentos en las manos y cualquier afirmación puede ser especulativa, incorrecta o, si no falsa, inconveniente. Confieso, me ha dejado atónito. Senasa. ¿Por qué me deja atónito Senasa? Y yo repienso mi decisión de no opinar. Por la naturaleza de los fondos saqueados, reservados para la atención y asistencia de los más vulnerables en los aspectos más tristes y críticos de su pobreza y enfermedad. Este es un tipo de exacción de fondos públicos muy delicado, muy delicado, porque va a levantar un tipo de protesta muy calificada por la naturaleza de esos fondos distraídos, saqueados. Estoy hablando de distraído y saqueado, pasando por alto las garantías de los que ya están en prisión o puedan ir a prisión, que la mayor es la presunción de inocencia. Ya han sido juzgados y condenados, porque ha sido tan aplastante el escándalo que comienzan a aparecer voces, y esta es una parte delicada del asunto, que quieren juzgar al propio presidente de la República, que estableció la libertad y la independencia del Ministerio Público, que incluso no hizo esfuerzo ninguno para tapar o atajar expedientes de sus compañeros de partido y de gobierno, y ha dejado que todo estalle. Y dijo en una ocasión, yo tengo amigos, no cómplices. Bueno, pero ya comenzaron a aparecer en excitantes y muy exigentes demandas. Abinader que renuncie. Abinader que se vaya ya, que se vaya ya. Eso es muy peligroso, porque con las circunstancias actuales de que el propio presidente Abinader se inhibió y se invalidó para mantener el poder y el signo presidencial como algo a respetar, con su modificación constitucional, puede sobrevenir una turbación o varias turbaciones graves de nuestra paz institucional. Y los que trabajan en que eso ocurra no toman en cuenta el vacío
ni las consecuencias posibles que pueden suceder. Si eso explota, si eso es detonado por la sensibilidad del caso, que viene luego, que viene después. No han tenido ni siquiera la paciencia que yo tuve una vez y la conciencia que tuve una vez cuando fui denunciante querellante contra un jefe de Estado y oficiales militares y policiales, cerca de 20, que yo lo decía a los que te mandaban desde el Ejecutivo. Después del 17 de agosto hablaremos, ustedes conocerán mis posiciones. No, respetuoso de que yo no puedo tomar esto como un expediente político para alborotar. ¿Qué sé yo lo que puede venir en un alboroto de ese tipo? Eso ha sido materia prima de mi trabajo en la soledad y el aislamiento. Y hoy, a pocos días de la Nochebuena, confieso mi pesar, porque el panorama que estoy advirtiendo hacia el futuro inmediato no es tranquilizante. Estoy temiendo que la sociedad nuestra, en medio de su frustración, en medio de su desencanto, en cuanto al papel de su justicia verdadera, que solo la compone el fallo de fondo, cuando se ha buscado la verdad en justicia, no, ya está servida. Ya está servida. No solo los casos que llevan de imputados, funcionarios, ministros, etcétera, y funcionarios importantes, sino los que vienen. Bueno, se trata de un golpe de Estado montado en una demanda de contenido ético que puede ser irreprochable, pero altamente delicado, porque jugando con la seguridad del Estado, sobre todo cuando se aspira a llegar al nivel máximo de la presidencia de la República, deshonrarlo, desacreditarlo, con toda la plañidera esta que hay. Es decir, que en un tiempo como este de Nochebuena, fin de año, es muy delicado. Y sobre todo que hay una queja social interesante que no se puede desconocer. ¿Cuál? La sociedad está amargada, desengañada en cuanto a la viabilidad de una lucha real contra la corrupción. Comienzan a aparecer las noticias excitantes, desquiciantes, de todos los culpables que hay en los expedientes, excepto quien se prestó a esa colaboración eficaz. No ha llegado a instrucción todavía, y llega a instrucción y pasa a fondo
mutilada la imputación, porque en gran modo se ha saturado el conocimiento público con las versiones que dan los delatores premiados, no un juez o unos jueces. En esas condiciones, yo me siento en gran modo preocupado, abrumado por lo que se está abriendo como posibilidad de nuestra coexistencia. Y miren que vengo de mis luchas. Y como siempre quiero hablar para los jóvenes, porque aquellas luchas que tuve, muchos de ellos, de 50 años hoy, eran imberbes y una gran cantidad no había nacido. Y les tengo que explicar las cosas. Por ejemplo, este es un ejemplo doloroso y que a mí no me alegra comentarlo, pero es mi deber. En este país se celebró una experiencia de juicio criminal en 2 etapas sobre el mismo caso. 1000 horas de proceso televisado en una, 1000 horas de proceso televisado en la otra. Jefe de Estado, ministro de Fuerzas Armadas, jefe de policiales importantes. ¡Bah! Las conoció un juez, un humilde juez dominicano, que en estos días le dediqué un homenaje a su memoria. Juan María Severino, aquel coloso de la honradez y del sentido recto de su misión como juez. Murió en pobreza extrema. Cuando lo decidieron separar en ocasión de un cambio de gobierno, lo pensionaron con apenas 10,000 pesos, el monto del sueldo de esas valiosas y consagradas muchachas del servicio doméstico. A él, que había juzgado los casos más pesados de la droga, donde habían caído capos importantes extranjeros, opulentos, en capacidad de sobornarle. Todo ese esfuerzo, con decirles a los jóvenes que yo fui interrogado como denunciante querellante 5 días consecutivos, 9 horas cada día, sin receso, respondiéndole al interrogatorio de 13 abogados, entre ellos abogados muy notables de la República. Y aquel juez atacado resolvió más de 90 incidentes y se le acusaba de ignorante. Y ocurría que él, en los incidentes que se proponían, salía del estrado, iba a su despacho y a poco tiempo venía con la decisión sobre cada incidente, lo que indica que era un desprecio odioso, repugnante, dudar de su capacidad para juzgar. Eso, que el país lo estuvo viendo en la televisión durante 2000 horas, llegó a apelación, hubo cambio de gobierno y el nuevo presidente envía una comunicación de 2 párrafos a la Corte diciendo que el Estado sale de la escena y no tiene interés en ese proceso, que entiende que fue
objeto de resultado de una persecución política. Y efectivamente, las 2000 horas quedaron borradas. Esto a pesar de que se había producido algo importante. Oigan los jóvenes. Ese jefe de Estado, que en paz descanse, no me interesa remover sus ejecutorias, se asiló en la Embajada de Venezuela, en un tiempo en que el Partido Acción Democrática, gemelo del Partido Revolucionario Dominicano, gobernaba en Venezuela. La Venezuela de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Luchinchi, que era el presidente. Tenían allá el método de que las solicitudes de asilo político eran examinadas por 7 ex cancilleres. Y la opinión que diera esa comisión tan especial era la que determinaba la voluntad de conceder o no el asilo político. Mandaron viceministro de Relaciones Exteriores. A mí me visitó uno de ellos y me pidió el expediente para llevarlo a esa comisión. La decisión de esa comisión fue: no se trata de un caso de persecución política. Los crímenes y delitos denunciados corresponden al derecho penal ordinario. Es decir, vino la negativa. Y después esa carta de 2 párrafos desconoció eso. Entonces, lo cuento porque es una manera de servir a la información. Mis propios hijos, mis nietos, cuando yo hago alguna alusión a ese tiempo, se asombran. Y eso fue así, abuelo. Sí. Gran parte de la sociedad se sorprende. Y eso se dejó sin efecto, así por así, sí. Yo sostuve entonces, que es la parte que quiero enfatizar, que si se hacía con el nuevo gobierno entrante una maniobra para sacar al Estado de esa instancia de apelación que tendría que estaba ya revisando sentencias de 20 años para esos funcionarios tan importantes, que no eran definitivas, faltaba la apelación. Si se hacía cualquier maniobra para dejar esa experiencia sin efecto, le harían un daño enorme a la República. Porque eso que era un ejemplo para las administraciones venideras, convencería al servidor público en los casos de corrupción de que se puede hacer todo, que finalmente nada es verdad más que la impunidad. Compañera de ruta del crimen, no solo de la administración pública y su vivero interminable de escándalo, sino de la droga. No hay ejemplos. Rumba abierta para baile. Miren, si esa experiencia se deja pasar en la Corte de Apelación, por cierto que uno de sus miembros era nada más y nada menos que Miriam Germán Brito. Oigan ustedes por dónde andaba ese tipo de justicia. Posiblemente
el saneamiento, y no la purificación, porque eso sería utópico, pero sí el mejoramiento del comportamiento, de la conducta, de los fines, de la misión de servir en la administración pública, se hubiesen conservado más respetables. Por eso hoy dije, no quiero mantenerme ausente totalmente de esto, porque mucha gente no va a entender mi silencio. Los enviados a la nueva cárcel de Las Parras, los que están pendientes de ser enviados, los propios delatores premiados, que habrán de ser juzgados también, pero ya con beneficios acordados, que nuestros obispos católicos calificaron, y la CONDUE también, las manos de seda con que estos han sido tratados. Van a producir, van a generar reacciones públicas temibles. Y las víctimas reales de ese deterioro son los jueces nacionales, que yo he defendido de siempre y he dicho, la República, para poder alegar que tiene un Estado de Derecho permanente, tiene que proteger a sus jueces de la maledicencia, del prejuicio, de la prenegociación, como si se tratara de un negocio cualquiera. Eso es intocable, eso es llevar al juicio oral y público y contradictorio, con el secreto debido, todos los cargos que se formulen, y que sean esos jueces los que manejen eso, no un ministerio público que llega poderoso porque ya tiene la prueba, porque la obtuvo, porque uno de los acusados, o dos de los acusados, o tres de los acusados decidieron declarar, y así la investigación se allanó. Aunque se desaparezca el verdadero examen para batir la presunción de inocencia y culpabilizar y condenar a los autores. No importa que la sociedad ni los obispos hablen de mano de seda. El caso es que así avanzamos. No. La prueba en justicia, como fue en el tiempo del sistema inquisitorial, que entonces los pueblos iban a las salas de audiencia como a un cine y quedaban repletas en los casos graves, porque parecía, y así era, que la sociedad confiaba en que los jueces de fondo impondrían con sus fallos la verdad en justicia. La localizarían, la identificarían y se la ofrecerían a la sociedad como confiable. Eso se ha perdido y ha hecho un daño enorme. Por eso yo he sostenido, las políticas públicas trascendentales no se pueden tomar a la ligera. Requieren investigaciones sociales,
el estado del péndulo, de la lucha del crimen contra la ley. Cuando el crimen es dominante, no se pueden exagerar las ultragarantías en perjuicio finalmente de las víctimas, que yo digo en una de mis entregas, que gimen en su indefensión. Pero bien, hemos llegado al final del programa y yo en los últimos 2 minutos quiero decir esto. Atiendan, por favor. Haití sigue en sus encrucijadas. Ahora ocurre que parece que las elecciones programadas para una fecha no van de ser. Que el gobierno rotatorio de 6 meses cada uno, quiere permanecer. Que el jefe más notorio de las pandillas criminales, Barbecue, está cayendo en cierta desgracia con las demás pandillas. Que se están formando un ejército de 18 estados, que se piden 500 millones de dólares para poder atender al gravísimo trastorno de 4,5 millones de haitianos hambrientos. Ahí está pendiente mucho de lo que a nosotros nos puede afectar hacia futuro. Atento al presidente de la República, se lo ha advertido en consejo de un anciano. Vuelva a sus 2 temas fundamentales del principio. Aseguramiento de la frontera con el muro correspondiente. Y lo otro, la identificación de nacionales falsos para su repatriación. No hay temor al horror de que no tienen patria. No. Tienen su patria en su propia constitución. Nazcan donde nazcan, son haitianos. Apriete eso y, naturalmente, que Dios nos ampare para pasar este paso pantanoso, difícil, entre esas demandas tan enardecidas, los hechos como se han presentado y la posible explosión social que nos turbe gravemente. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, por su canal 33 de Claro. Que está el impacto por sus canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía y las 9 de la noche reproducen este programa y que a partir de las 12 del mediodía de domingo estaremos ya subidos a YouTube. Espero que así sea. Demos gracias a Dios y pidámosle que nos siga protegiendo en su divina providencia de los males que nos acechan. Muchas gracias y hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere.